once again, your present Father, commit your word which you're about to hear into your hand. Come and teach us, come and guide us, come and lead us. We bind every prayer, but every event, miracle forces. Father, every demonic power. We pray for our members as they come, those who are still on their way, that they hasten their step, keep their step. We commit all we can to do into this beauty in your hand. That come and perfect everything, even I'm about to speak. Lord, I have no power of my own. I yield unto you. Father, help me to speak as thy oracle. Let your word, Lord, come out of my mouth with power and healing and deliverance. That at the end, we will go and say, yes, indeed, you have spoken to us. Be there exalted in the mighty name of Jesus. Amen. Okay, St. Thomas. This is our 10 minutes after 11. So today we have a topic that says, Jesus Christ is alive forevermore. Jesus Cristo vivo para siempre. Or está vivo para siempre. You know, hace 2 semanas o 3 semanas estamos hablando de humanidad y el individuo de Cristo. For 2-3 weeks, we're talking about the humility and the divinity of Christ. So, in the first of the course, the study of the humility, la estudio de su humanidad, vamos a estudiar que Jesús estuvo muerto como los demás, pero como hemos dicho, el espíritu nunca muere. Lo que muere es la carne, el cuerpo. Entonces el espíritu va contra el dueño, que es Dios. Y la carne que viene de vara o de tierra tiene que regresar a la tierra. So this one we're going to have about the topic from the book of our text. El tema del libro de Lucas, capítulo 24, de 1 a 12. So our text is from the book of Luke, chapter 24, from 1 to 12. Luke 24, from 1 to 12. Lucas, capítulo 24, desde 1 a 12. The Bible says, now, upon the first day of the week, very early in the morning, they came unto the sepulchre, bringing the spices which they had prepared, and certain others with them. And they found the stone rolled away from the sepulchre. And they entered in and found not the body of the Lord Jesus. And it came to pass, as they were much perplexed thereabout, behold, 2 men stood by them in a shining garment. If you listen to these 2 men, it's empty in the book of Acts chapter 1. Bible says, as they were gazing unto heaven, 2 men appeared and called the men of Galilee. Why are you looking unto the sky? This same Jesus will return back in the way he left you. En el libro de Hechos, capítulo 1, la misma historia, cuando Jesús fue arrebatado, sus discípulos estaban mirando el cielo, apareció 2 hombres con ropa blanca, igual. Pregunta, los hombres de Galileo, ¿por qué estás mirando al cielo? La misma Jesús, la forma que os ha dejado, va a regresar. So, 2 men, this talking of angels, this is talking about los ángeles de Dios. So, verse 5, versículo 5, as they were afraid and bowed down their faces to the earth, they said unto him, why seekest thou the living among the dead? He is not here, but is risen. Remember how he spake unto you when he was in Galilee. Verse 7, and the Son of Man must be delivered into the hands of the sinful men, and be crucified, and 3rd day rise again. Verse 8, and they remembered his word. Y ellos se acordaron de sus palabras. Verse 9, and returned from the sepulchre, and told all these things unto the 11, and to the rest. And it was Mary Magdalene, and Joanna, and Mary the mother of James, and the other women that were with them, which told these things unto the apostles. Verse 11, and their words seemed to them as an idle test, and they believed them not. 12. Then arose Peter and ran unto the sepulchre, and stooping down, and behold, the linen clothes laid by themselves, and departed, wondering in himself at what which was come to pass. Entonces, cuando la mujer viene a decir a los discípulos que ya hemos salido del sepulcro de Jesús para ungirlos, como porque su entera era algo de rapidez, porque el siguiente día va a ser día de reposo, día de Pascua. Entonces los hombres, José de Arimatea y Nicodemus, son solamente los 2 hombres que le entraron
Most of the guys, no matter contrast purpose. As the women came back and told the disciples, we have gone to the tomb of Jesus to anoint him because the day of his burial, we were not able to do that. Although Nicodemus did that, praise Master Jesus. Amen. You know, Jesus told in the book of John, he said, wherever this message is being preached, what made it do today is going to what? Be recognized because he's what? Preparing for a burial. When a dear Maria rompait la oya de perfume ramala et pierre de Jesus, il disait que dès la mujer reparte por ella está preparando de mi muerte. So Jesus know that his bed is going to be what? Something of sudden. Él sabe que su entera va a ser algo que va a ser un poco de rapidez. Entonces, por falta de tiempo, no me voy a leer en español, pero del libro de Lucas, de 24, capítulo 24, 1 al 12, y vamos a leer el versículo de test de memoria, de memory verse, que son Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18. Our memory verse in the book of Revelation, chapter 1, verse 18. Apocalypse, Revelation, chapter 1, verse 18. It says this way, I am he that liveth, and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and death. Y el que vivo y estuve muerto, mas aquí que vivo por los siglos de siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de Hades. So Jesus Christ is alive forevermore. As a science, this teaching makes it, this is to establish Christ's death and resurrection as the unshakable foundation on which the believer's faith rests. Si tú eres un cristiano, es base de tu esperanza, es base de la fundación de tu fe, que cualquier tipo de religión, cualquier tipo aunque ya he dicho muchas veces que el cristianismo no es religión, no tiene ese tipo de testimonio. Todo, vamos a decir que ahí está la tumba de su líder, ahí está la tumba de su Dios, pero Jesucristo, su tumba está vacío. Praise Master Jesus. Esa es la diferencia entre cristianos y otras religiones. This is the difference between Christian and what? Christianity and what? Other religions. The tomb of Jesus is empty. So, one of the most miraculous, outstanding, yet controversial facts of history is the resurrection. Una cosa que está muy maravilloso y milagro en la historia es la resurrección de Jesucristo. Muchas religiones no aceptan que Jesús fue resucitado. Porque si ellos aceptan su Dios, su libro, también nace resucitado. Entonces ellos van a aceptar que su religión son falsos. This is one of the reasons. Even though they know, they believe, aunque ellos saben y creen que Jesús fue resucitado, ellos no quieren aceptar porque si aceptan es porque su religión son falsos. Porque su líder, de demás religiones, nunca murió y resucitó. Solamente cristianismo, el líder del cristianismo que llama Jesucristo. So this was the foundation of the New Testament preaching. The reason for this is simple. Without resurrection, you have nothing else. Sin resurrección, no tenemos nada más. Sin resurrección de Jesucristo, somos como otras religiones. Sin resurrección de Jesucristo, estamos sin esperanza. Without the resurrection of Jesus Christ, we are like other religions. Praise Master Jesus. And we are without hope. Estamos sin esperanza. Porque nuestro líder, nuestro Salvador, nuestro Señor, que es Jesucristo, murió después de 3 días, resucitó. Igual nosotros, si tengamos fe en Él, si morimos también, último día, tenemos que resucitar. If we have faith in Christ Jesus, who is our leader, our role model, our Savior, our Lord, even if He will die on the third, a time or a day of what? Resurrection. That's the difference between Christianity and other religions. Praise Master Jesus. If Christ did not raise from the dead, then dead men then are still in their sin. If Christ did not raise from the dead, then men are still in their sin, and our faith is in vain. Si Jesucristo no resucita del muerto, entonces los gente que creen que ya muerto no tiene esperanza. Y nosotros que creemos en vano. Preachers are false witnesses. Los predicadores son falsos testigos. And mankind is without hope. El ser humano es sin esperanza. So, let's go to the book of 1 Corinthians,
1 Corintios capítulo 15, vamos a leer un poco ahí. 1 Corinthians chapter 15, we're going to read from verse 12 to 19. 1 Corintios, versículo 15, desde 12 hasta 19. Bible says, now, if Christ be preached that he rose from the dead, how says some among you that there is no resurrection of the dead? Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos. 1 Corintios capítulo 15, de 12 a 19. Versículo 13. But if there be no resurrection of the dead, then Christ is not risen. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Si rapides hombre muere y va, como dice en inglés, man die go. Si es hombre muere y se acaba, entonces Jesús tampoco no ha resucitado. Eso es lo que te está diciendo aquí nuestro apóstol Pablo. Dice, porque si no hay resurrección del muerto, tampoco Cristo resucitó. Versículo 14. And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith also in vain. Y si Cristo no resucitó, vano es entonces nuestra predicación, vano es también nuestra fe. ¿Por qué tú para tener fe en algo que no existe, que no es verdad? Why do you anchor your faith in what is not true? Praise Master Jesus. ¿Por qué creen en algo que no es de verdad? Algo que no tiene esperanza, algo que no tiene seguro. Praise Master Jesus. If like other religions, if asked today, where are they going? They say they don't know. Muchos religiones dicen, después de muerto no parece que no sabes. Que ellos quieren o piensan. No, cristianismo no es igual. Tenemos esperanza, tenemos fe, porque tenemos garantía. Praise Master Jesus. So verse 15 says, yea, and we are found false witnesses of God, because we have testified of God that he raised up Christ, whom he raised not up. If so be that the dead raised not. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que de Dios que ha resucitado a Cristo, al cual no resucitó, sin en la verdad los muertos no resucitan. So, y la testimonio que Jesucristo ha resucitado no es algo que ha sido en oscuro, algo que ha sido en secreto. The testimony or the idea that Jesus rose from the dead, something that was done in the secret. Bible says, after he rose, he appeared unto 11. For the resuscitó, parecer a los de 11. We read last one in the book of Luke, chapter 24, where we didn't write now. He appeared to them. They were still doubting. He asked them, do you have food? Cuando él resucitó, parecer a los 11 discípulos, porque en aquel momento era muerto Judas Iscariote. Y cuando ellos están con duda, dicen, ¿tienes algo para comer? Ellos le dan peces, pescado y pan. Él comía delante de ellos. Él dice, mira yo, el espíritu no tiene hueso ni carne. Christmas, they say the spirit does not have what? Flesh and bone. So he said, touch me, tócame, abrázame, soy humano. So he eats in their presence. So Paul is telling us that if Jesus rose from the dead, our faith is in vain and our preaching is in vain. Si Jesucristo no es el muerto, nuestra fe es en vano, nuestro predicamos es en vano. Y somos falsos testimonios, testigos. Y después de parecer 11 discípulos, pareció a 500 personas al mismo tiempo. He appeared unto what his 500 disciples at the same time, and they saw him. Even when the Bible was written, some of them are still alive. Cuando la Sagrada Escritura está escribiendo, muchos de ellos están vivos. Nadie puede decir que no, esa es verdad, pero yo no la he visto. Muchos la han visto. Si leemos el libro de Lucas, versículo 24 abajo, vemos Colopas, gente dice que según su mujer, que estaba en el camino de Emmaus, estaba andando, hablando, nuestro maestro, que se llama Jesús, es un hombre perfecto, hombre lleno de poder, obra de Dios, y murió. Pensamos que él iba a salvar a Israel. Hoy en 3 días, algunos hermanos discípulos fueron a su tumba y dicen que no la encontraron su cuerpo. Jesús le preguntó, ¿por qué ellos llaman ellos nacios, incrédulos, que es difícil para creer? Y cuando ellos están charlando, él empieza a explicar a ellos desde Biblia, desde Moisés, desde Génesis, hasta profetas, hasta salmos, cosas sobre él mismo.
Llegando a su casa, él quiere hacer que la cama. Él dice, no, ¿dónde vas? Ya es más tarde. Ven a hacer con nosotros, mañana continúo tu viaje. Y la mesa, él abre pan, su hoja está abierta y él recuerda que es Jesús. Ellos se dicen, pero ¿cómo? Nosotros no vamos a recordar cuando él está hablando con nosotros la palabra de Dios. Y al mismo tiempo dice la Biblia, ellos dejan su comida, regresan a Jerusalén. Hoy después dice que 8 o 9 kilómetros andando. Dice que ya hemos visto a Jesús. Él resucitó. Ya apareció a nosotros. Ya comido con nosotros. Entonces, hay muchos testigos que Jesús resucitó. ¿Por qué muchos religiosos no quieren aceptar eso? Porque si ellos aceptan, vamos a hacer la pregunta. ¿Y vuestro Dios ha resucitado? No. Ellos no quieren eso. So, let's go. The reason why a lot of religions don't accept that Jesus raised from the dead is because they know that their own master, the only does not rise from the dead. And if they accept it as the word of their master, then they will find themselves being false witnesses or false testifiers. So, verse 4 says, for if the dead rise not, then is not Christ raised. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucita. And if Christ be not raised, your faith is in vain, and ye are yet in your sin. Básicamente, eso es muy importante, es muy importante. Y si Cristo no resucita, vuestra fe es en vano, aún estás en vuestros pecados. Porque Jesús murió para salvarnos de nuestros pecados. En el libro de Juan, dice Juan el Bautista, mira la oveja de Dios, de que quita pecado del mundo. Él murió para llevarnos del pecado, para limpiarnos de los pecados, para hacernos justos y santos. Versículo 18. Then they also which are fallen asleep in Christ are perished. Aquí está hablando gente como Felipe, Esteban, ¿no? Mucha gente que son martillas, que han morido a causa de Jesús. Si Jesús no resucita, ellos que mueren por causa de Jesús también murieron en vano. Versículo 18. No, 18 dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Otra vez, Pablo quiere usar muchas palabras. Dice que durmieron en Cristo. Porque los cristianos no mueren, pero duermen. La libro de Juan, capítulo 11, Jesús con sus discípulos, nuestro amigo Lázaro, están durmiendo. Y sus discípulos dicen ¿qué pasa? Si alguien duerme, siempre levanta. Digo, vosotros no me entienden. Lázaro está muerto, lo que vosotros llaman muerto. Porque el hombre no muere, porque el hombre muere solamente la carne o el cuerpo. El espíritu vive para siempre. Y cuando dice la Biblia la muerte, significa separación con Dios, para ir infierno o reino de Dios. Entonces aquí, otra vez, dice, entonces también los que durmieron en Cristo, quiere decir que los que mueren en Cristo. Versículo 19. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces, quiere decirnos que aunque usted es pobre en ese mundo, hay futuro, hay esperanza. Aunque usted está enferma, hay futuro, hay esperanza. Entonces, nuestra esperanza no acaba en este vida o este lado del mundo. No, hay otro lado. La libro de Juan 14, Jesús dice que nosotros queremos en Dios, también tenemos que creer en Él. Que no angustia nuestro corazón, porque Él va para preparar un lugar para nosotros. Cuando termina, viene para llevarnos donde Él está, ahí estaremos. The book of John chapter 14 says, let not have a trouble. We believe, we also believe in Him. His Father's house, many mansions, go to prayer, bless. After doing that, you're going to take us to that we are going to be where He is. Praise Master Jesus. That means it doesn't matter what is happening here. That's why Paul said in the book of Thessalonians, we should not work more like people who are without hope. Pablo dice que cuando nuestro hermano o nuestra madre o nuestro padre querido muere, no tenemos que angustiar como gente sin esperanza.
La libro de... Es que muchos unos antes del Antiguo Testamento conocen a Dios más que nosotros. La libro de 2 de Samuel, capítulo 12, cuando murió hijo que tuvo el rey David con Bathsheba, y cuando la hijo estaba enferma, David estaba ayuna. When the child that David had up to adoption with Bathsheba was sick, David declared fast. David estaba ayuna, pidiendo a Dios si ese hijo puede vivir. Apenas ese hijo murió y gente estaba muriendo. Nuestro maestro, cuando nuestro rey, cuando el hijo estaba enferma, no comió. Ahora que ha muerto, ¿quién sabe lo que va a hacer? Y David le pregunta, ¿qué haces? ¿Qué dices? Dice, ese hijo ya ha muerto. ¿Ya ha muerto? Prepárame comida. Entonces dice que apenas estás contento que diga muerto. No. Y yo sí lo voy a ir a encontrar ese hijo, nunca vendré para encontrarme. So David said, I'm not going to go meet that boy. That boy never come and meet me. Praise Master Jesus. So today, when you tell somebody, maybe someone that is crying, they say, no. If your mother or your father is in Christ, when you die here, we're supposed to feel pain. But not like what people of the world. Si tu madre o tu padre se está en Cristo cuando muere, tú tienes que tener de depender tanto como gente que está en el mundo. Porque ella está, perezca. Ella sigue viviendo. Y él, según va al lugar mejor. Porque aquí en el mundo ahora estamos hablando de lluvia, de frío, de calor. Allí no hay eso. Praise Master Jesus. Entonces, como cristianos, no es algo agradable. Vamos a orar que muere mi madre, que muere. No. Pero cuando Dios permite eso, es algo más que de mi vida, como 80, 90, algo que tiene que dar Dios gracias. Y ya está. Pero en incrédulos, dice Dios de Jeremías, de Ezequiel, yo soy Dios. Yo no está a gusto la muerte de los incrédulos. En el libro de Samuel dice que el muerte de justos está precioso en los ojos de Dios. Esa cosa que mucha gente no lo entiende. No, es que tú no sientes que mi madre ha muerto, no sientes que mi abuela. No. Aquí ha visto mucha gente que dice, yo no quiero adorar a Dios más porque Dios ha cogido a mi padre. Yo no quiero adorar a Dios porque mi madre ha muerto. Pero cuando tú dices uno de ellos que muere, que su madre vive, no va a aceptar. Gloria a Dios. Es difícil, es misterio, pero tenemos que entenderlo y aceptarlo. So, in the book of Jeremiah and Ezekiel, God said, I'm God. I don't know what take pleasure in the death of what the wicked. The book of Psalm, Bible says, how precious it is in the eyes of God, the death of the righteous. Cuando gente estaba pedrando Esteban, when people were studying Stephen, Bible says, Jesus stood on his feet and what? Where can he go? Cuando gente estaba tirando piedra a Esteban, Jesús la manda a su pie. Dice, Esteban, venga, ¿quién mejor? Ven para acá. Porque Esteban es hombre lleno de Espíritu Santo y fe. Entonces su muerte no es algo horrible, no. Él traspasa al lugar más mejor. Pablo dice que para mí morir es beneficio, vivir es Cristo. Por eso, porque estamos proclamando la forma del mundo, hacemos todo como el mundo, es difícil para entender. Pero no oramos que alguien muera tan pronto, no, esa es decisión. Pero cuando tu hermano, tu hermana, tu madre, tu padre está en Cristo, tú sabes que está en Cristo, cuando muere, es algo de llorar eternamente, no. Es algo que tú lloras, tú limpias tu lágrima. Gloria a Dios. Entonces aquí dice, versículo 9, si nuestra esperanza es en esa tierra, no, mi madre ya viene de 100 años, 1000 años. Entonces, no, dice, nuestra esperanza no tiene que ser solamente en esa vida, pero la vida después de eso. Es lo que está diciendo, dice, if in this life only we have hope in Christ, we are all men most miserable. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración de todos los hombres. Entonces, no importa cómo cosas te pasan en esa vida, tú tienes esperanza que un día vas a encontrar tu Señor, tu Creador, tu Salvador, donde no habrá lágrimas, no habrá dolores, no habrá enfermedad, no habrá calor, no habrá frío. Esa es la diferencia entre el cristianismo y otras religiones. Praise Master Jesus.
So other religion can point to the tomb wherein there remains the remains of their deity or their leader. However, the world has yet to explain the empty tomb of Jesus Christ. Todo el mundo, sea Buda, sea Islam, puede decir que aquí entra nuestro líder, pero solamente la tumba de Jesús es vacío y vacío para siempre. Ya es el chiste, el domingo pasado, un hombre de Estados Unidos fui en su peregrino en Israel con su mujer y ¿cómo se llama? No, la madre de su mujer. La madre de su suegra. Su suegra. Cuando fui allí, tomé 3 semanas para estar allí. Desde esas 3 semanas murió la madre de su mujer. Entonces, viene gente y dice que, bueno, para llevar la cadáver de tu madre y de tu mujer de aquí hasta el Estados tienes que pagar $500. Para entrar aquí, $150. Eligen. El hombre dice que, bueno, a mí yo leo en la Biblia que aquí entra un hombre después de 3 días resucitado. Yo no quiero tomar ese riesgo para entrar a mi suegra aquí. Después de 3 días, a lo mejor está en mi país resucitado. No. Yo voy a pagar $500 para llevar a mi país. Christmas de Jesus. So, es una chiste, pero es verdad. Jesús fue a entrar en Jerusalén después de 3 días resucitado. No hay otro jefe o otro líder de religión que pueda presumir con eso. Solamente el cristianismo. So, la tumba vacía de Jesús es un testigo. It has tried. Cuando vienen los soldados que estaban guardiando la tumba para decir que Jesús, su discípulo, viene a robarles, esa fue pura mentira. La Biblia nos ha explicado. Porque la gente le da dinero que diga que su cuerpo ya se resucita. ¿Cómo que el soldado que está con arma, todo con miselas, está ahí, gente que no tiene nada para coger el cuerpo? Él no va a aceptar, porque en aquel momento, si se da como ella está ahí, si es verdad que el discípulo viene a robar el cuerpo de Jesús, ellos serán muertos, no van a matar. Porque él es capaz de guardar las cosas que pueden pasar en su lugar. Pero como las saindros, los de sinagoga, los de fariseos, dicen que ya está robado, que vamos a defender. Eso es lo que ha pasado. So, because we are bribed to circulate the story that the example was being stolen. So, we know that was lie. So, another thing is this. We have a lot to do. Man must face the fact of the empty tomb and decide whether or not he believes in the resurrection. Alguien tiene que enfrentar la tumba vacío y entonces tiene que decidir si cree o no. Far worse than facing the empty tomb will be the face of them. A partir de eso, en la lengua del segundo Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice que cualquier hombre y mujer tiene que aparecer. Segundo Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice, for we must all, todos tenemos que aparecer. Como la Biblia de Castellano la dice, aparezcamos ante el tribunal de Jesucristo para recibir la compensación por estamos en el cuerpo. Que vamos a aceptar o no. Esa es la juicio, la última día. Otra cosa que the Lord's burial, el cancelo, si Jesús no fue matado, no fue resucitado, no fue enterrado, y gente que le ha enterrado, ni sus discípulos, ni sus 12 apóstoles, para decir de esa manera. Fui enterrado por un hombre que llama let's go back to the book of Luke. Vamos a leer Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 23. Luke chapter 23, sorry. Lucas. Estamos hablando de evidencia, the evidence or the proof. Luke chapter 23, 50 to 58. Lucas capítulo 23, 50 hasta 58. And behold, there was a man named Joseph, a counselor, and he was a good man and a just. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judá, el cual era miembro de Concilio, varón buen a gusto. 51. The same had not consented to the council and deed of them. He was
of the Arimathea, a city of the Jew, who also himself waited for the kingdom of God. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en la acuerdo ni en los hechos de ellos. José de Arimathea, cuando el judío estaba conspirando para matar a Jesús, él no estaba de acuerdo. So this Joseph of Arimathea, when the Jews were conspiring to kill Jesus, he didn't agree with them. He didn't consent. He didn't give his consent. This man went unto Pilate and begged the body of Jesus. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. 53. And he took it down and wrapped it in a linen and laid it in the sepulchre that was hanged in stone, wherein never man before led. Y quitando envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una pena, en el cual aún no se había puesto nadie. So, Bible knows that Joseph, let me finish it, versículo 54. And that day was the preparation and the Sabbath draw near. And the women also which came with him from Galilee followed after and behind, and the sepulchre and how his body was laid. And they returned and prepared spice and ointment and rested on the Sabbath day according to the commandment. Era el día de la preparación, estaban para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galileo siguieron también y vieron el sepulcro y como fue puesto su cuerpo, y vuelta preparar especias aromáticas y ungüento y descansaron el día del reposo con forma de. Entonces, so the burial of Jesus had a lot of witnesses. These women was not the people who buried Jesus, praise God Jesus, but they saw Joseph of Arimathea and Nicodemus who buried Jesus. That's why they prepared the spices to go and not because they don't know where he was buried. Esas mujeres no fueron ellos que enterraron a Jesús, pero ellos fueron como José de Arimathea y Nicodemo entrar a Jesús. Parece que ellos fueron a preparar su aroma, su especia para ungir a Jesús, porque ellos han visto donde fue enterrado. Eso es otro testigo. Even the Jews, the soldiers that came and said that it was taken, know that it was buried, praise God Jesus. Hasta los soldados que decían que su cuerpo fue preparado para su discípulo, sabía, da consciente que estaba muerto, estaba enterrado. Pero no puede ver su cuerpo. So there are evidence everywhere which proves that Jesus was dead, buried, and resurrected the third day. Hay evidencia que demuestra que Jesús fue muerto, enterrado, en la tercera día resucitado. So, and this man was a senator. Joseph was a senator, a member of Sanhedrin, a high-standing rich man. He begged for the body of Jesus to bury him before Sabbath. In the first line of according to the Apostle Greek, we have this written: I believe in God the Father Almighty and in Jesus Christ, His only Son, who was crucified and buried. Other ancient creeds also emphasize that Jesus Christ dead and is risen. Hay mucha escritura que afuera de la Biblia que son historia que apunta que Jesús fue matado, fue enterrado y resucitado en 3 días. Porque si vemos el libro de Lucas capítulo 24, cuando Cleopas estaba andando con su compañero, como dice la Biblia, hablando sobre Jesús, cuando Jesús acerca a ellos, dice: ¿de qué hablas? Dice: no, un hombre bueno, hombre de Dios, que es poderoso, de poder, de la palabra, de milagros, que ha muerto. Dice: ¿qué? Le pregunta: tú eres un extranjero en ese pueblo, que tú solo tienes que entrar en esa historia, que todo el mundo está hablando de ese hombre. Dice: ¿de qué? Que es nuestro, pensamos que porque el judío, muchos discípulos de Jesús, muchos de los apóstoles, piensan que Jesús debe que liberar a ellos en manos de romanos. Esa es su tía. Porque en aquel momento, como hablamos en colonización, como Europa fue colonizada muchos países africanos, los romanos, Italia, estaban colonizando el judío. Porque ahí tiene el rey Herod,
reta, todos vienen de Italia, todos son de Roma. Porque ellos estaban sufriendo, porque ellos estaban castigando. Entonces ellos pensaban que cuando viene el Mesías, tiene que librar ellos la mano de judíos. Vamos a leer una cosa en el libro de Lucas, Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Acts chapter 1. Hechos capítulo 1, versículo 6, vamos a leer. Bible says, when they therefore were come together, they asked Jesus, saying, Lord, will thou at this time restore again the kingdom of Israel? Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían venido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Even when Jesus rose from the dead, they are still looking for what? Independence. Hasta cuando Jesús resucitó, ellos estaban fadados, estaban disgustados, pero luego siguen pensando, ¿cómo le van a tener independencia a manos de las Romas? Aquí les está preguntando, bueno, ya hemos perdido la esperanza porque cuando tú has muerto, yo pensé que me iba a ver más, y ahora tú resucitado. Ahora ya es tiempo, ¿no?, para restaurar el reino de Israel de manos de los Romas. Praise be to Jesus. And he said unto them, it is not for you to know the time or the season which the Father has put his hand. Ellos han hablado de cosas, tú sabes hablar de cosas. Porque ellos siempre están hablando de libertad, independencia. They all talk about what? Independence. Freedom from the word, from the Roman authority of government, from Caesar. Jesus said, no, yo no vengo para darles independencia, yo vengo para darles independencia sobre pecado. Praise be to Jesus. Bible says, for him who what? Save his people from their sin. Él salvará a su gente de su pecado. Por ejemplo, en Nigeria o en Guinea, para decir que hoy vamos a tener un presidente que es cristiano, es difícil. Porque la mayoría del mundo sigue mal camino. Cuando hace votación, ellos votan a la gente malos. Porque el Biblia dice que cada grupo ama suya. La mundo pertenece al diablo, porque el diablo es el que son mayoría. Si queremos que vamos a tener un presidente que va a decir que gloria a Dios, es difícil. Estamos en Europa. Solamente un presidente de Europa puede decir que gloria a Dios. Víctor Orbán, el resto no lo quiere. Solo Víctor Orbán de Hungría es un presidente que puede decir que gloria a Dios. Los demás no quieren. No que escuchar la ley de Dios. No. Dios no existe. África igual. Entonces el mundo, according to the book of John chapter 5, verse 7, the whole world was light under the wicked. Let me look for that verse. Primero Juan 5, 18, 19. Vamos a leer para tener una cosa un poco fácil aquí. Primero Juan 5, 10, antes 18, 19. 19, right? Dice, primero Juan capítulo 5, versículo 19. Say, and we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness. Primero Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esa es la palabra de Dios. El libro de Juan dice que en ese mundo vas a tener persecución, vas a tener tribulación, pero tenga fe en mí, porque ya vencí del mundo. Entonces va a ser difícil que tú vayas a una empresa o una almacén contra un hombre que es un varón de Dios. Es difícil. Pero tenemos que aguantar, porque tenemos esperanza, porque aquí somos peregrinos. Si tú empiezas a hablar mucho ya te gritan, ¿no? No que escuchar la voz. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo maligno. And we know that we are of God, and the whole world lies in wickedness.
lo que venden, lo que sacó la noticia es malo. Guerra, maldad, crueldad. That's what it says. Hoy en día mucha gente no quiere vivir palabra de Dios. Si tú quieres la iglesia, no quieres discoteca, no quieres cosas raras, cosas, no. Pero palabra de Dios, no. Yo no creo de Dios. No me habla de Dios. Luego dice que su hija aporta mal, pero ellos apoyan mal cosas. Eso es lo que estamos ahora. Según la predicación también, porque hay otros pastores que dicen, cuando tú estás salvo, has salvado para toda la vida, pero yo creo que no es así. La salvación puede perder también, según lo que hacemos. Según lo que tú dices, vamos a leer una pasaje de la Biblia. Primero Corintios capítulo 9 versículo 27. Primero Corintios capítulo 9 versículo 27. Es el último versículo. Corintios 9 27 dice, but I keep under my body and bring it under subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be what? Cast away. 1 Corintios 9:27. Sino que golpeó mi cuerpo y lo ponga en servidumbre, no sea que habiendo sido revelado para otros, y yo mismo venga a ser eliminado. Entonces tú puedes predicar a otro, pero tú mismo seas eliminado. Tú puedes hacer otro algo, tú mismo no aprobado. Ese es Pablo que escribe eso. Dice que él mismo, él siempre pone su cuerpo en servidumbre, que no sea como samóforo, enseñar gente en el camino, pero nunca llega ahí. O sea, eliminado. I like what it's been put in English. He said, but I keep under my body and bring it under subjection, use that by any means, when I have preached to others, yo puedo predicar a los demás, I myself should be a castaway. Enseñar a la gente en el camino, pero yo nunca llegué ahí. Ese es lo que dice muchos pastores, que una vez salvo es para siempre, es la verdad. Jesús dice que el primero será la última, el último será la primero. El que aguanta hasta el fin, dice la Biblia, será salvo. El que aguanta hasta el fin. No es que empieza a aguantar, no. Es como competición. Vemos gente, tú puedes leer con un atleta, ahora la gente está corriendo, está adelante. Luego se casa, otro se le pasa. El que aguanta hasta el fin será salvo, según el libro de Mateo 24:13. He that endure to the end, the same shall be what? Saved. Judas es uno de los discípulos. No aguanta hasta el fin. No es salvado. Es pescado. Judas Iscariot is one of the two apostles. He didn't endure to the end. He was lost. Praise God to Jesus. So, one service for us is not the right message, but people are preaching it. So, another thing is this. Okay. So, why was this emphasis necessary? Porque es necesario, hablamos de entrar resurrección de Jesús. Any heresy denies the divine humanity. Toda la semana pasada, hace 3 semanas, hablando de la divinidad de Jesús y su humanidad. Mucha gente está denegando la humanidad y la divinidad de Jesús. One of the most troublesome of the early churches was dynastic. This heresy had that Jesus was an ordinary man, that Christ was spirit of power that descended upon Jesus at his baptism. On the cross, the Christ departed, leaving the man Jesus suffer alone. Any view of the person of Christ which denies his true divinity and his humanity must be rejected. Cualquier predicador que denega que Jesús no es Dios y humano en el mismo tiempo, tenemos que rechazarlo, es heretical. Nothing is more essential to Christ being the Savior of the world than that he should be truly God. Para que Jesús pueda salvar el mundo, debe que ser Dios y humano. Porque ¿quién puede salvar? Solo Dios. ¿Quién puede perdonar al pecado? Solo Dios.
Y para salvarnos tiene que tomar nuestro cuerpo. Vamos a leer el domingo pasado, el libro de Filipenses, el capítulo 2, dice, Jesús toma la carne o la forma de humanidad para salvar a la humanidad. Aunque es Dios, no quiere competir con Dios. Él sometió y coger la forma de humano para que pueda salvar a Dios. This thing can be mentioned in the connection with the tomb where Jesus was led. First, John is the only gospel writer who locates the tomb in the garden. Y otra cosa, yo le he dicho muchas veces que no es coincidencia que Jesús fue enterrado en la huerta. Porque en la huerta de Edén, hombre perdía todo. Praise Master Jesus. In the Garden of Eden, man lost everything. And in the Garden of Eden, where Jesus was buried, man recovered everything. En la huerta de Jesús fue enterrado, el hombre recupera todo. Que el hombre ya había perdido la huerta de Edén. Porque en el libro de Juan dice que Jesús fue enterrado en la huerta. Pero no es huerta de Edén, es huerta que está en Jerusalén. So, second thing is the new tomb. La tumba donde entrado, es tumba nueva, es tumba de José de Arimatea. What a fitting place for the body of our Lord Jesus Christ. No puede ser que es una tumba que estaba antes, es una tumba nueva. There's no way that the muerto, alguien que está ahí antes, it was a new and untainted resting place where the body of Christ might repose until he would be infused with that mighty spirit by which God raised him from the dead. El libro de Romanos 6, 4 y 8, 11. Romanos 6, 4. Romans chapter 6 verse 4. It says, therefore are we buried with him in baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Romanos capítulo 6 versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. That's why cuando hay que estar para bautizar, pues debe someter a la agua, submerge. A fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en la nube. That's if we, after being baptized, walk in the newness of life. That's what they say, but tengo que andar en la nueva forma de vida. Romanos 8, 11. This is the cosa. Romans chapter 8, verse 11 says, but if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Jesus from the dead shall quicken your mortal body by the spirit that dwelleth in you. Romanos 11. Romans chapter 8, verse 11. Bible says, and es espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, aquel levantó del muerto a Cristo Jesús, vivificará también vuestro cuerpo mortales por el Espíritu Santo que mora en vosotros. ¿Qué Espíritu levanta a Jesús? Es Holy Spirit. El Espíritu Santo es el que levanta a Jesús de muerto, porque el Espíritu Santo es fuerza de Dios. Holy Spirit was the power of God. Praise Master Jesus. So it's the one that raised Jesus from the dead. Because the Bible says, when that day came, cuando llega el día de su resurrección, los soldados fueron caídos en la tierra como gente muerta. Y no sé cómo se llama, ese hierro que usa para cubrir su tumbo, en su acuerdo levantado. The stone that was rolled against his tomb was unrolled by its own self. Even when the woman, cuando la mujer estaba para el camino de la tumba, dice, ¿quién me van a quitar ese que está ahí usando para tapar su tumba? Pero antes de llegar allí, ve que ese ya está quitado ya. ¿Y qué es eso? Bajo el poder del Espíritu Santo. The power of the Holy Spirit will do this. Igual cuando María concibió a Jesús como su hijo, María preguntaba al ángel, ¿cómo se puede hacer? Mira, yo no conozco un nombre. Dice, no te preocupes. El poder del Espíritu Santo bajará sobre ti y estarás embarazada.
No es que el Espíritu Santo está con María. No, no, no. Ese poder sobrepasa a María en tu embarazo. Hijo que llama Jesús. Y nació Jesús, que es Salvador del mundo, que es el que quita el pecado del mundo. So, es muy necesario que sepamos que Jesús fue resucitado. And the reason Christ is the first fruit of the all who will be resurrected in like manner at his second coming. Y también por eso Jesús es la primera semilla de todo hombre que está muerto. Vemos la libro de Mateo cuando murió Jesús, ese es el tema. Tenemos largo tiempo, porque estamos ahora en el tiempo de resurrección, estamos en el tiempo de Pascua. Cuando resucita Jesús de la tumba, gentes que han muerto antes, la Abraham, la Isaac, la Jacob, David, Salomón, todo fue resucitado después de su resurrección. Praise God, Jesus. After the resurrection of Jesus Christ, we see the old saints who died in Christ also what? Rest from the dead. Because Jesus is the first fruit. Let's see where is the first fruit. 1 Corinthians chapter 17, verse 20. I'm going to stop because time is not on our side. 1 Corinthians chapter 5, verse 20. Sorry, 15, Primero Corintios capítulo 15, versículo 20. Bible said, but now is Christ risen from the dead and become the first fruit of them that slept. Pablo usa esa palabra otra vez. Dormen. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que dormen es hecho. Dormen o muerto. 21. For since by man came death, by man came also the resurrection of death. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte viene a causa de Adam que pecado, y también la resurrección del muerto viene con la resurrección de Cristo que ha cumplido el mandamiento de Dios. Versículo 22. So, for as in Adam all died, even so in Christ shall all be alive. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 23. Aquí vamos, 23. But every man is his own order. Christ the first fruits, afterward they that are in Christ at his coming. Pero cada uno en su debido orden. Cristo la primacía, luego los que son de Cristo en su venida. Nosotros. So Christ has what? Died. Leave us with what? Example. Cristo ha muerto. Nos ha dejado por ejemplo que como Él ha resucitado de los muertos, nosotros que creemos en Él, aunque moremos, también tenemos que resucitar. Este ponemos en vez del libro de Juan capítulo 11, cuando fue a resucitar Lázaro que estaba muerto, sus hermanas, María y Marta, dicen que sabemos que nuestro hermano va a resucitar el día del último día. Es decir, pero ellos añadieron otra cosa. Dice, pero sabemos que ahora que estás aquí, cualquier cosa que tú pides Dios, Dios puede hacer. So when Jesus went to raise Lazarus from the dead, the sister Mary and Martha told him, we know that our brother will rise from the dead on the resurrection day. At that moment, Jesus not understand. In that time, Jesus will not raise from the dead, but they know that Jesus will raise from the dead. Even David said, God, I will never be satisfied until what? Until I resurrect. David dice que yo nunca seré satisfecho hasta que él resucita. So, but they said, we know that our brother will rise on the resurrection day. But they put comma. They said, we know that now that you are here, whatever you ask God, we did it for you. Ellos dicen que, pero sabemos que ahora que tú estás aquí, cualquier cosa que tú pidas a Dios, va a cumplir. Y cuando Jesús dice que, ¿dónde ha entrado con su hermano? Muchos asked, where is your brother buried? They said, he has been buried for 4 days. Jesus asked them, didn't you just say that whatever I ask, it should be done?
They show him the tomb. And he called forth, he said, Father, do you that they will believe? He called forth Lazarus to come back from the dead. Praise Master Jesus. Cuando él quiere resucitar Lázaro, su hermano dice que no, ya está podrido, ya lleva 4 días enterrado. Jesús le pregunta, por pasar la hora, me acaba de decir que cualquier cosa se puede cumplir. En 7 días de enterrado. Dice, Master, ven a ver su boca. Y con voz alta, él clamó, Lázaro, venga. El hombre que estaba muerto, a matar de su muerte y vivir. Entonces, la misma manera, cuando moremos en Jesucristo, tenemos esperanza. If we die in Christ, we have what? Hope. Solamente hay esperanza en alguien que no está en Cristo. Only one who is not in Christ doesn't have what? Hope. Alguien que no está en Cristo no tiene esperanza. If you're not in Christ, you don't have hope. What we used to say, man died good. Hombre muere ya. Es por el tú está en Cristo. Pero cuando tú estás en Cristo, cuando muere hay esperanza. Y ahí es mejor. That's why Paul said, for me to die is what? Gain. Pablo dice que para mí, para morir es beneficio. Y para vivir es para ganar más alma. You know, last Sunday I made one joke. Psalm 118 verse 117. Have you heard it before? I shall not what? Die, but live, right? Salmo 17, 18, verse 17. Yo no moriré, pero viviré para siempre. To do what? I shall not die, but live. To do what? To declare the works of the Lord. Yo no moriré, pero viviré para declarar la obra del Señor. Tú y yo estamos en Biblia solamente para declarar la obra del Señor, o para hacer la obra del Señor. Esa es la razón que Dios me ha dejado para vivir. This is the reason God allowed me and you to be alive. So, si tú vives, si yo vivo, si yo no proclamamos la obra de Dios, no proclamamos la estamos viviendo. If we are alive, we are not preaching the word of God, we are not living. Praise God and Jesus. Because the Bible says, I shall not die, but live. To do what? No es para comprar coche, no es para construir la casa, no es para casar, no es para tener hijos, no. Eso está importante, pero hay cosas más importantes. Paul said to me, to preach is what is obligation. He says, to preach the good news. Paul dice que maldita sea yo si no predica la palabra de Dios. Curse! If I didn't preach the word of God. Because anybody living without preaching the word of God, you're not living. It doesn't mean that all of us are going to stand here. Can tell your brother, can tell your sister, can tell someone in the street. No quiere decir que todo el mundo tenga que estar aquí predicando. No, tú puedes decir a tu hermano, Jesús te ama. Tú puedes decir a tu hermana, tu madre, tu padre, la calle donde trabajas. Estamos predicando. Porque tenemos unción. Nosotros no son igual. Todo puede hacer aquí, Señor, como está haciendo. Yo sé que muchos de vosotros pueden hacer más que yo. Gloria a Dios. Pero ahora me toca. Ahora te explica, teach por aquí. Pero we have places to teach. Tenemos lugares para enseñar. Puede ser nuestro hogar, nuestra casa, nuestro puede ser el trabajo, cuando estamos en la calle, nuestra amiga, nuestro amigo, para traer alma a Jesús. Yo no moriré por vivir para declarar la obra de Dios. I shall not die, but live, or to declare the works of the Lord. Jesús nos va a dar vida para proclamar su reina y su venida. We're going to stop in this and we're going to continue. We're going to service after 12, right? Es la 12 meses. Vamos a continuar por el domingo porque tenemos mucho, porque es toda esta semana que vamos a hablar, porque estamos la semana de Lente, eso no se llama en español, de Lent. Estamos conmemorando la muerte y la resurrección de Jesús. Y esa es la diferencia entre el cristianismo y otra religión. This is the difference between Christianity and other religion. Because the leader of the Buddha died in the the leader of the Islam, all the religion, la líder de las redes religiosas muere y no resucita. Solamente Jesús que murió y nos dice que después de 3 días iba a resucitar. La Biblia de Juan 2 dice, va a destruir ese templo, dentro de 3 días te levantará. Entonces, que tú estás loco. Ese templo nos costaba 46 años construyendo, tú, en 3 días. Porque él estaba hablando en parábolas. Because the Bible says in the book of Corinthians, our body is what? The temple of the Holy Spirit. La Biblia de Corintios 3 says, 5:19, nuestro cuerpo es la vida del Espíritu Santo. And that's the temple, our body. Praise Master Jesus. So we ought to keep it position. On your feet.
Father, in the mighty name of Jesus, Holy Spirit, we thank you once again for your goodness, for your mercy, for your love, for your protection. Father, even as we're in the time and month of Lent, Father, we are talking about the death and resurrection of Jesus Christ. What makes Christianity astonishing, amazing, surprisingly, mystery more than other religions? Because our leader and our master, Savior Jesus Christ, died as he said, and on the third day come back to life. Father, help us to comprehend this mystery, and help us to walk and abide in your truth. That when you come, not from wanting. That as we observe this Lent and this Passover period, Father, that we will meditate upon your word, and that we will reason beyond the black ink upon the white paper. Father, help us to see the Spirit, help us to see Jesus, help us to touch that reality, that our life will transform for good. Even in the nation which we are in, we pray for revival. Even in our own country, Lord, do so to yourself. In the mighty name of Jesus. Amen. Let's clap for